se entrecruza con negativo, que es la pérdida de puestos de trabajo o la no ocupación que necesita el hospital para contener mayor demanda. Y el deterioro de la calidad laboral, salarial y la precariedad de la relación que mantienen los trabajadores de salud con el centro hospitalario. La asamblea que representa los intereses de los trabajadores del hospital ha hecho un relevamiento y los resultados de ese relevamiento son una clara manifestación de lo que está sucediendo. Está Andrea en hospital de esta asamblea hospitalaria para hablarnos de ese relevamiento. Buen día, saludos para vos, saludos para tu audiencia y para el equipo que está ahí grabando. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Bueno, ¿cómo surge la necesidad de este relevamiento? ¿Cuándo lo hicieron y qué resultados arroja? Mira, el relevamiento surge como definición de una de las asambleas, no recuerdo ya exactamente cuál, aproximadamente hace unos 2 meses atrás, y surge a partir de conversar entre nosotros sobre una situación que es que nunca tenemos acceso a los números que puedan objetivar de alguna manera lo que nosotros estamos sintiendo y esperando. Y en esta discusión constante entre no estamos bien pagos y el gobierno dice no, no estamos bien pagos y citando siempre a un recibo aislado que tiene mejor posibilidad salarial común. Bueno, un poco de esa charla deriva la necesidad de poder hacer nuestro propio relevamiento y ver objetivamente en qué condiciones nos encontramos como trabajadores. Y bueno, los resultados son que estamos viendo, estamos dentro del total de trabajadores hospitalarios, se divide casi mitad y mitad los que están en situación grave, trabajo regular, situación permanente con alguna garantía de trabajo precario y la posibilidad de perder un campamento, que son los contratados, los monotributistas y los precarios. Es decir, que la mitad está precarizada, la mitad de la hora de hospital. Lo que en el relevamiento que nosotros hicimos es en 2,4 en plan versus un 48,6 en situación precaria. Por eso casi mitad. Eso implica, cambia la dedicación, el compromiso diario, más allá de la incertidumbre del propio trabajador. Sí. ¿Sí que cambia? Se cortó. Vamos a tratar de recomponer. Cuando dijo sí, pareció que vamos a poner. Estoy hablando con la licenciada en psicología Andrea Ferreira, que es trabajadora en el nuevo hospital. A partir de este relevo necesario, nuevo hospital Río forma parte de planta permanente, es decir, tiene una relación laboral formal regional con el Estado, mientras el 48,6 inestabilidad o precariedad laboral, porque son contratados o monotributistas. Complete los datos, Andrea, por favor. Sí, cambia la dedicación y el compromiso de trabajo.
hace grave es la laboral y la incertidumbre con la que se asiste cada día y con que básicamente, bueno, se incumplen derechos constitucionales, ¿no? O sea, más allá de que estamos en un momento de mucho retroceso respecto de las constitucionales y morales, bueno, no es de ahora, y es lo que veremos denunciando hace mucho tiempo, que el Estado es el primero en no cumplir con sus deberes de los empleadores. ¿Qué otros datos surgen de este relevamiento? Esto que no es sino que dio que vos tengas esa mitad de trabajador en condiciones de estar bien, que no tienen más que un aporte del dinero para el trabajador y problemas no menos. Respecto de los otros datos, a nosotros nos ha impactado mucho conocer que hay un 81,6% de trabajadores que supera la línea de pobreza, o sea, más del 80% de los trabajadores somos pobres, tomando los números planteados por la economía formal para hacer los cortes de pobreza indigente, ¿sí? De la mano de esto, pensar que si no se llega y si estamos todos en la línea de pobreza, el otro dato que cobra sentido es el que hace referencia al pluriempleo. El 98% de los trabajadores encuestados respondió que necesitan, para poder llegar a fin de mes y solventar sus gastos cotidianos, entre 1 y 3 trabajos más, además de trabajo real en el día. Y acá sí creo que debe haber un efecto sobre la tarea en sí misma, lo que me preguntabas hace rato en relación a la condición precaria. El pluriempleo sí creo que tiene, no creo, digamos, está dentro de lado, tiene efectos en la tarea, en la calidad de la tarea, en la atención. Imagínate que si es alguien que está en tercer seguramente no me bien, seguramente no te ni para la persona que vive un empleo más parte del hospitalario, sí eran trabajos relacionados a la profesión o a la actividad que desempeñaba acá adentro, y en otros casos donde hay 2 y hasta 3 trabajos más, bueno, no necesariamente. Estoy recordando a un compañero que es enfermero, pero a su vez sabe de oficios, entonces cumple sus turnos acá y después sale, y en los horarios a contraturno él hace tareas que van de trabajos en Durlock, en madera, plomería, jardinería, etcétera, etcétera. Bueno, realmente es bien referencial lo que nos dice, porque la semana pasada entrevistábamos a un representante de los docentes, delegado gremial en Córdoba Capital, y nos decía que muchos docentes no les alcanza la plata, y primero que tienen varias horas cátedras en distintos colegios, pero algunos hacen tareas fuera de la actividad educativa, conducen vehículos Uber o cuidan gente en casas o limpian casa. Digo, también en la salud pública le está pasando lo mismo. Exactamente, está pasando lo mismo, y a esto, que es un dato objetivo en donde el salario se deprecia, esto es una condición general, no es exclusiva ni excluyente de los trabajadores de salud o de educación, ¿no? Los salarios de los trabajadores en estos últimos años se han depreciado muchísimo, pero en el caso particular, ¿por qué nos interesa mostrarlo? Porque hace no poco tiempo que venimos dando discusiones importantes respecto de nuestro empleador, que en este caso es el Estado provincial,
planteando que nuestro salario no nos alcanza, y del otro lado lo que aparecen son oídos sordos y el planteo de que acá está todo bien. O sea, Córdoba tiene superávit, bueno, si tiene superávit, ¿por qué no se nos mejoran los salarios? Bueno, y ahí aparece la explicación de que en teoría nuestros salarios están muy bien. Bueno, nosotros estamos mostrando que nuestros salarios no están bien, nuestras condiciones de trabajo no están bien, y de la mano de todo esto, que es un dato objetivo, aparece un factor subjetivo que no es poco importante. Nosotros preguntábamos también cómo se percibía el reconocimiento del desempeño del trabajador si lo medíamos salarialmente. Porque no es un factor minoritario o no me sale el término, perdón, no es un factor ahí como inocuo o poco importante el cómo yo me siento cada vez que voy a trabajar y si siento que mi trabajo vale o no vale. Y una de las cuestiones que a los trabajadores nos pone en relación a si nuestro trabajo es reconocido o no, tiene que ver con la paga. Bueno, el 97.1% de los trabajadores respondió que percibía que su desempeño no era reconocido salarialmente en esta relación, ¿no? Entre cuánto doy y cuánto pongo, cuánto me formé, cuánto estudié, cuánto estudio, cuánto superviso mi trabajo, cuánta formación y compromiso le pongo a mi trabajo y cómo esto se me retribuye en términos de una paga. Bueno, 97,1% reconoce que no está siendo bien retribuido su desempeño. Entonces, bueno, seguramente venir a trabajar con ese grado de malestar también debe tener sus consecuencias. Andrea, ¿hay procesos primero de pasar a planta permanente a los trabajadores que están precarizados, ocupar los lugares que están vacantes dentro de la estructura de la salud pública ante mayor demanda de atención por la crisis económica, o el proceso de lo contrario? Porque la última vez que referenciamos... consultando, sí, y viendo las dos cosas, y la información que tenemos, las respuestas que nos están dando hasta el momento es que no va a haber, ya no solo pase planta, no va a haber ya más contratos, es la información que nos están dando, y que solo van a ingresar en condición de monotributo o beca, lo cual es el subsuelo del subsuelo, pensando en términos de derechos y garantías para un trabajador. Bueno, ¿y qué van a hacer con esta estadística, Andrea? En principio lo que estamos haciendo es trabajarla, porque nos parece sumamente importante que todos conozcan cuál es la situación real, porque si no, por ahí, bueno, en el discurso lo que queda es que, bueno, que en tanto trabajadores estamos muy bien y nos quejamos, no se sabe muy bien por qué, ¿no? Entonces, el primer punto es trabajarla, y el segundo punto es seguir insistiendo y seguir exigiendo que esta realidad sea reconocida y sea tratada, y el gobierno haga algo para que se empiece a modificar tanto la relación contractual de trabajo como la pauta salarial. ¿Sí? Nosotros tenemos, bueno, lo habrás visto, seguramente están ahí tomándolo también. Tenemos un hospital que es el Rawson, que lleva casi 2 meses en estado de alerta, con una carpa armada, fue uno de los más perjudicados. Digo, esta situación seguramente no es excluyente del hospital de Río Cuarto. Lo más probable es que si replicamos el trabajo en otras instituciones, los resultados sean muy parecidos. Eso es uno de los puntos que estamos también conversando. Hay la posibilidad de que el conjunto de los hospitales la pueda empezar a implementar para poder tener un estudio comparativo también. Sí, bueno, está ocurriendo con toda la salud pública a nivel general, ¿no? El Garrahan también está en el medio de un conflicto y con una amenaza que no les importa, lo van a cerrar, ¿no? Un referente del sanitarismo argentino. El Garrahan, el Posadas, como vos decís, no es una situación excluyente. Si nos vamos un poquito más arriba, de ahí el otro también me habían compartido 200.000 personas en
no sé si era en la Plaza del Sol o en dónde, en España, también manifestando por la salud pública, ¿no? Seguramente no somos, como nunca lo hemos sido, un elemento aislado. Pero bueno, en principio es importante poder tener ahí como el dato objetivo de al menos el lugar en donde uno se mueve. ¿Tienen un relevamiento estricto, Andrea, respecto de la cantidad de trabajadores que están en relación con el nuevo hospital? ¿Cuántos son? No, ese número exacto no lo tenemos. Ahí hemos intentado obtenerlo y no tenemos aproximaciones nada más. Con lo cual no se puede establecer con rigor cuál es el déficit de profesionales de la salud que tiene el centro. No, porque tampoco tenemos acceso al número definitivo de cuánto es lo que se necesitaría. Entonces, bueno, son siempre aproximaciones que uno va haciendo y bueno, mi deducción en función de ver las agendas de trabajadores, van pudiendo dar respuesta a cuánto están ofreciendo los turnos y la disponibilidad de atención, los elementos que uno va tomando como para ver si la respuesta está siendo ofrecida en tiempo, en forma, o si está habiendo déficit, y en la mayoría de las áreas, no digo en todas, porque hay algunas que funcionan muy bien, pero en muchas de las áreas realmente hay tiempos de espera que son prolongados, y con una saber con la escasez de personal y con la pluritarea que desempeña el personal. Andrea, muchísimas gracias. El anhelo, el deseo nuestro es que mejoren las condiciones, porque el hospital cumple un rol trascendental, fundamental, muchas veces para situaciones en donde no está la salud privada, sí está el hospital. Pero lamentablemente, en los tiempos parece que hay una predeterminada decisión de deteriorar la calidad, ¿no? Como usted dice, no solo acá, sino en la Argentina y en el mundo todo. Así que en lugar de crecer, lo que hay que es resistir, pero en la resistencia está también una manera de crecer. Esperemos que así sea. La verdad que sí, como vos decís, lo venimos los tiempo, lo venimos mostrando también tiempo. Tristemente, los datos que buscan obtener la situación dan la razón. Así que, bueno, agradecido yo también por el interés constante que tiene en la temática. Nos consta que siempre anda siguiendo cerca y que sus micrófonos están permanentemente abiertos para que podamos ahí dialogar. Así, bueno, agradecido también de lado y Andrea, muchísimas gracias, muy amable. Por favor, que tengan una muy buena mañana. Igualmente. Bueno, el relevamiento de la asamblea hospitalaria, datos que duelen, ¿no? Porque la mayoría de los trabajadores tienen que apelar al pluriempleo, tener otros trabajos. Estamos hablando de gente que está relacionada con la cirugía, la salud mental, la terapia de adultos, la kinesiología, la pediatría, la infectología, laboratorio, neonatología, gineco-obstetricia, cardiología, terapia pediátrica, diagnóstico por imagen, la propia clínica médica, la emergentología, anatomía patológica, servicio social, trabajadores que en su gran porcentaje, 48,6%, están precarizados. Son contratados o monotributistas, no va a haber más contratados, ahora todos monotributistas. Trabajadores que por sus ingresos están debajo de la línea de la pobreza, no supera el 81,6% de los trabajadores, 81,6%, es decir que solo hay un 18% de los trabajadores del hospital, de todo el hospital, que tiene ingresos por encima de la línea de la pobreza. El 81% están debajo, el 81,6%. El 98% tiene otros empleos, de los más variados, no necesariamente ligados a la salud pública. El 97% percibe que su desempeño no es reconocido salarialmente. Bueno, antes era un orgullo ser médico sanitarista, ser enfermero del hospital. Bueno, se han deteriorado no solo esas condiciones, también de otros empleados públicos. Producto de esta
permanente, pero absolutamente constante, degradante, acción que busca subestimar el rol del empleado público. Convengamos que ha dado sus resultados, ¿no? Sin embargo, la mayoría de los que viven en esta ciudad, cuando pasa algo, llevarlo al hospital, te dicen. No te dice andá a tal lugar, llevarlo al hospital, ¿no? Máxime si no tenés recursos. Cuando hay un siniestro vial en la circunvalación, en las rutas de la región, no vienen a las clínicas privadas, porque ya sabe lo que pasa en las clínicas privadas. Lo llevan al hospital. Ahí estamos todos chochos por tener hospital que nos contiene y a veces nos salva la vida, como ocurrió con el pibe que estaba en el colegio privado cercano al hospital y le pegaron una puñalada, un cuchillazo, no sé lo que terminó siendo, en una pierna y casi se desangra. Si no fuera porque lo llevaron al hospital, estaríamos contando la historia en otros términos. Bueno, pero después los mismos se suben y votan a proyectos políticos que desmantelan lo público y se ponen en la vereda de enfrente a criticar lo público. Lo público siempre es malo cuando beneficia a los otros, pero cuando nos beneficia a nosotros, no decimos nada, nos quedamos calladitos. Y eso incluye a los periodistas y a los medios de comunicación, que tienen voluminosas pautas publicitarias de los estados, y vos ves las líneas editoriales de los periodistas, dados por sus patroncitos, críticos de lo público. Pónganse de acuerdo, muchachos, porque si no, tienen todo el derecho a criticar lo público, pero renuncien a eso, no lo van a renunciar, porque viven de eso. No lo van a hacer. Entonces, lo público hay que defenderlo, y defenderlo no es proteger las decisiones que atacan a lo público, es todo lo contrario, criticar las decisiones que atacan a lo público. Es muy simple esto, no estoy pidiendo cosas estrambóticas, una mínima coherencia, y que le aflojen un poco al cinismo y a la hipocresía, ¿no? De esto de lo público es el enemigo número uno, hasta que yo veo la posibilidad de beneficiarme con lo público. Cuando veo la posibilidad de beneficiarme con lo público, sea médico, periodista, ingeniero, arquitecto, abogado, ahí ya seguimos siendo, ¿no?, discursivamente críticos con lo público, pero si tenemos el currito con lo público, ahí lo vamos a ir defendiendo. Bueno, parte del problema del país anida en ese lugar. Así las cosas.